Bienvenidos a Chisme de Famosos, tu ventana privilegiada hacia lo inimaginable. Aquí te sumergirás en el fascinante y deslumbrante mundo de las celebridades, donde descubrirás las historias más increíbles, los secretos mejor guardados y los eventos que no solo definen el rumbo de sus vidas, sino que también marcan tendencia en todo. Comencemos. Ben Affleck, un hombre conocido tanto por su talento en la pantalla como detrás de cámaras, siempre había sido alguien que prefería mantener un perfil bajo cuando se trataba de su vida privada. A pesar de ser una de las figuras más reconocidas de Hollywood, él siempre optaba por evitar los reflectores fuera de sus proyectos profesionales. Sin embargo, cuando se trata de Jennifer López, las reglas del juego siempre han sido distintas. Su relación, una de las más comentadas, analizadas e icónicas del mundo del espectáculo, siempre acaparaba titulares y no había día en que no fuera tema de conversación en la prensa y las redes sociales. Este romance, tan apasionado como conflictivo, vivió una separación que dejó a millones de fanáticos con el corazón roto. Pero el destino, en su juego impredecible, los reunió nuevamente años después, lo que provocó una oleada de emociones entre los admiradores y los medios de comunicación. La noticia de su reconciliación fue una verdadera bomba que explotó en todos los medios, despertando el interés y la curiosidad del público. Sin embargo, lo que nadie veía venir era que, tras esa reconciliación que parecía sacada de un cuento de hadas, se gestaba una tormenta inminente, una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. Aquella mañana en particular, Ben se despertó con una sensación extraña en el estómago. Había estado trabajando hasta altas horas de la noche en uno de sus más recientes proyectos como director, algo que siempre había sido una especie de refugio para él. Dirigir películas le permitía abstraerse del agobiante escrutinio que la fama inevitablemente traía consigo, y más aún cuando su vida personal era el centro de atención de los tabloides. Mientras revisaba su teléfono, notó una serie de mensajes no leídos de su equipo de relaciones públicas. Esto era inusual a esa hora, lo que despertó inmediatamente su inquietud. Abrió el primer mensaje, y al leerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo: escándalo con Sean Diddy Combs en las noticias. Necesitamos manejar la situación de inmediato. Durante un instante, Ben pensó que debía ser algún tipo de malentendido, algún rumor sin fundamento más, como tantos otros que circulaban a diario. Después de todo, estar en la mira pública significaba estar constantemente expuesto a especulaciones infundadas, y tanto él como Jennifer habían sido objeto de numerosas historias fabricadas por los medios sensacionalistas. Pero esta vez era diferente. Con el ceño fruncido, comenzó a revisar más mensajes y se dirigió a las redes sociales para ver de qué se trataba. Lo que encontró lo dejó atónito. Una serie de fotos y vídeos habían comenzado a circular en línea, mostrando a Jennifer compartiendo lo que parecía ser una noche íntima en Nueva York con Sean Diddy Combs, su exnovio. A primera vista, parecía un simple reencuentro entre dos viejos conocidos, pero las imágenes contaban una historia muy distinta. Las fotos capturaban a Diddy y Jennifer en un club exclusivo, charlando de manera muy cercana, riendo, y en una de las fotos más comprometedoras, Diddy la abrazaba de una forma que muchos consideraron excesivamente familiar. A pesar de que la relación entre Jennifer y Diddy había terminado hace muchos años, el simple hecho de verla en una situación tan pública con un ex despertó todas las alarmas en la mente de Ben. El pasado de Jennifer con Diddy había sido intenso, y aunque esa etapa de su vida había quedado atrás, las imágenes hablaban por sí mismas y el público ya había comenzado a especular. Las llamadas de los medios se empezaron a llegar en oleadas. Sabía que en algún momento tendría que lidiar con la prensa, algo que siempre le había resultado insoportable. Pero lo que más le inquietaba en ese momento era cómo enfrentar a Jennifer. Los celos y la traición comenzaron a apoderarse de él. Aunque una parte de su ser intentaba racionalizar la situación, diciéndose a sí mismo que tal vez no era nada más que una amistad renovada, las imágenes que veía en las redes sociales no dejaban lugar a dudas para él. Las especulaciones no paraban y el mundo entero estaba pendiente de su reacción. Ben sabía que no podía ocultarse para siempre y que tarde o temprano tendría que hablar con Jennifer sobre lo sucedido. Pero en ese momento, lo único que deseaba era alejarse de todo. Decidió salir de casa para despejar su mente. El aire fresco y el movimiento lo ayudarían a pensar con más claridad. Como era de esperarse, los paparazzi ya estaban apostados afuera de su casa, esperando su reacción. Los flashes de las cámaras lo cegaban mientras esquivaba preguntas incómodas camino a su coche. Los reporteros gritaban intentando obtener alguna declaración, pero él los ignoró. Mientras conducía por las calles de Los Ángeles, su teléfono seguía vibrando sin parar. Mensajes de su equipo, de amigos, incluso de conocidos que querían saber qué estaba pasando.
Era imposible escapar de la realidad que lo acosaba y por un momento, Ben consideró la idea de dejarlo todo atrás, la fama, el constante escrutinio, la presión de ser una figura pública. Todo. Finalmente, tomó una decisión. Necesitaba un respiro, así que se dirigió a una pequeña casa que tenía en las colinas, un lugar que usaba como refugio cuando sentía que el mundo se le venía encima. Era su santuario, un espacio donde podía estar solo, desconectado de todo y de todos. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente, y lo único que quería era descansar por unas horas, sin pensar en los problemas que lo aguardaban afuera. Al llegar, se dejó caer en el sofá, aunque no quería saber más del escándalo, su curiosidad lo venció. Encendió la televisión, y como era de esperarse, las noticias estaban inundadas con imágenes de Jennifer y Didi. Los programas de chismes no tardaron en lanzar teorías. Algunos sugerían una posible reconciliación entre Jennifer y Didi, mientras que otros se preguntaban cuál sería el impacto en la relación entre Jennifer y Ben. Todo el mundo estaba hablando de ello, y él no podía escapar de las especulaciones. Aunque una parte de su ser intentaba mantenerse tranquilo, la incertidumbre lo carcomía por dentro. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad, pero por ahora, todo lo que quería era un momento de paz. Los comentarios en línea eran implacables, y Ben sentía como el control sobre la narrativa se le escapaba como arena entre los dedos. Cada minuto que pasaba, la situación parecía empeorar. A pesar de haber intentado evitarlo, las redes sociales y los medios de comunicación estaban llenos de especulaciones, teorías e imágenes que pintaban una historia diferente a la que él quería creer. Lo que más le angustiaba era que no podía controlar lo que se decía. Después de lo que sintió como una eternidad de silencio y pensamientos acumulados, tomó una decisión, llamó a Jennifer. El teléfono sonó unas pocas veces antes de que Jennifer contestara, su voz sonaba tensa, casi a la defensiva desde el primer momento. Ben, sé lo que estás pensando, pero no es lo que parece, te lo juro, soltó rápidamente, como si quisiera adelantarse a cualquier acusación. ¿De verdad? Porque las fotos cuentan una historia completamente distinta, replicó Ben, tratando de mantener la compostura, pero con la frustración claramente filtrándose en su voz. Cada palabra que decía parecía teñida por la mezcla de celos, confusión y una creciente sensación de traición. No, Ben. Solo fue una salida con amigos. Didi y yo somos amigos, eso es todo. No hay nada más, créeme, intentó explicarse Jennifer, su tono ahora más firme, como si al repetirlo lograra borrar cualquier sospecha. Ben cerró los ojos por un momento, respirando profundamente mientras intentaba contener la oleada de emociones que lo invadía. ¿Y qué se supone que haga con todo esto? Los medios están hablando de nosotros, todo el mundo está especulando sobre ti y Didi. Me siento como un completo idiota, dijo, incapaz de contener el enojo y la impotencia que sentía. Era como si el mundo entero lo estuviera observando, juzgando cada uno de sus movimientos. Lo siento mucho, Ben, de verdad, respondió Jennifer, ahora en un tono más suave, casi suplicante. No pensé que esto se saldría de control de esta manera. No pasó nada entre nosotros, tienes que creerme, insistió, su voz quebrándose ligeramente. Pero Ben no podía simplemente aceptar sus palabras, no en ese momento. La desconfianza que había ido acumulando durante tanto tiempo, tanto por los problemas pasados en su relación como por las cicatrices que otras relaciones le habían dejado, lo mantenían atrapado en una espiral de inseguridad. Sabía que no era solo por Jennifer o Didi, sino por todo lo que había vivido hasta entonces, por la presión de la fama, por las expectativas y por el miedo constante de ser traicionado. Era una herida abierta que, en ese instante, ardía con fuerza. La conversación terminó de manera abrupta, sin una solución clara ni respuestas que pudieran aliviar su angustia. Ambos quedaron sumidos en el silencio de sus pensamientos, perdidos en un mar de incertidumbre. Mientras Ben trataba de procesar lo que acababa de ocurrir, algo inesperado lo sacó de sus cavilaciones. Unos golpes fuertes resonaron en la puerta de su casa en las colinas, interrumpiendo el silencio. Al principio, pensó que se trataba de algún paparazzi que había conseguido localizar su escondite, lo cual ya era bastante molesto. Pero estos golpes eran demasiado insistentes para ser eso. Con cierta reticencia, se levantó del sofá, sintiendo el peso de la fatiga emocional que llevaba sobre sus hombros. Caminó lentamente hacia la puerta, su mente todavía revuelta por la reciente conversación con Jennifer. Al abrir la puerta, su sorpresa fue mayúscula, se encontró cara a cara con dos oficiales de policía. Señor Affleck, dijo uno de los oficiales, un hombre alto y fornido, con una expresión seria y fría, tenemos una orden de arresto contra usted.
Ben se quedó completamente paralizado por un instante, sus pensamientos confusos no lograban asimilar lo que estaba escuchando. ¿Una orden de arresto? ¿De qué demonios estaban hablando? ¿Una orden de arresto? ¿Qué están diciendo? No entiendo de qué se trata esto, respondió, con incredulidad evidente en su tono de voz. Hemos recibido información sobre un altercado en una propiedad cercana, y según los testigos, usted estuvo involucrado. Necesitamos que nos acompañe para aclarar la situación, explicó la segunda oficial, una mujer de mediana estatura, que mantenía una postura rígida pero profesional. Ben trató de hacer memoria, repasando mentalmente cada uno de sus pasos en las últimas horas. No recordaba haber estado involucrado en ningún tipo de problema, pero su mente seguía nublada por la reciente discusión con Jennifer y por la tensión acumulada. Esto tiene que ser un malentendido, dijo finalmente, levantando las manos con incredulidad. No he hecho nada. Señor Affleck, lo mejor será que nos acompañe a la comisaría para aclarar todo, insistió el oficial de mayor estatura, su tono firme no dejaba espacio para la negociación. Sin más opciones, y sintiendo que su mundo se derrumbaba aún más, Ben permitió que lo esposaran. Cada clic de las esposas alrededor de sus muñecas parecía un eco de la descomposición de su vida. Fue conducido hacia el coche patrulla que ya lo esperaba en la entrada. Las luces azules de la sirena giraban y parpadeaban, iluminando las sombras de su casa. No había pasado ni un minuto antes de que los paparazzi, que parecían haber aparecido de la nada, ya estuvieran ahí, capturando cada segundo del momento. Los flashes de las cámaras lo cegaban mientras los reporteros gritaban preguntas que él no tenía intención de contestar. Abatido, Ben sabía que este nuevo incidente solo se sumaría a la montaña de problemas que ya lo envolvían. En cuestión de minutos, las imágenes de él siendo arrestado estarían en todas partes, en portadas, en noticieros, en redes sociales. Pero no como la estrella de cine o el director talentoso que era, sino como un hombre que, a ojos del público, estaba perdiendo el control de su vida. Durante el trayecto a la comisaría, Ben intentó poner en orden sus pensamientos. Sabía que tenía que llamar a su abogado cuanto antes, pero más allá de eso, no tenía idea de qué esperar. Cada imagen que cruzaba su mente estaba llena de caos, los flashes de las cámaras, las fotos de Jennifer y Didi, las miradas acusadoras de los oficiales. Era como si toda su vida estuviera en ruinas, desmoronándose ante sus propios ojos. Cuando finalmente llegaron a la estación de policía, los oficiales lo escoltaron a una pequeña y fría sala de interrogatorios. Ben se sentó en la silla de metal, con las manos aún esposadas, y trató de mantener la calma. A su alrededor, las paredes parecían cerrarse poco a poco, como si el mundo exterior estuviera desapareciendo, dejándolo solo con sus pensamientos. Aunque por dentro estaba enfurecido y desorientado, los oficiales lo dejaron solo por un momento, lo cual Ben aprovechó para respirar profundamente y tratar de calmar su mente. Poco después, un detective entró en la sala. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada que reflejaba una mezcla de cansancio y experiencia. Se sentó frente a Ben y lo observó durante unos segundos antes de hablar. Señor Affleck, antes de comenzar, quiero que sepa que estamos aquí para aclarar lo que ha sucedido, pero necesito que sea completamente sincero conmigo, dijo el detective. Su tono era firme, aunque no agresivo. ¿Honesto sobre qué exactamente? Porque no tengo idea de por qué estoy aquí, respondió Ben, tratando de mantener la compostura. Recibimos una llamada anónima sobre un altercado en una propiedad cercana a la suya. Según la denuncia, usted tuvo una discusión violenta con alguien en esa residencia. Necesitamos escuchar su versión de los hechos, explicó el detective. Ben frunció el ceño. Eso es imposible. No he tenido ninguna discusión con nadie. He estado solo toda la tarde, y antes de eso, estaba en casa trabajando. El detective lo observó con detenimiento, como si intentara discernir si Ben estaba siendo sincero. Finalmente, asintió lentamente. Entiendo, pero los testigos afirman lo contrario. Tendremos que hacer algunas verificaciones, pero por ahora, lo mantendremos aquí hasta que todo quede resuelto. Ben sintió una oleada de frustración. Sabía que este arresto solo empeoraría la situación con Jennifer y con los medios. Su vida, que ya parecía estar al borde del colapso, continuaba desmoronándose con cada minuto que pasaba. La pequeña sala de interrogatorios en la que se encontraba parecía volverse cada vez más opresiva, y el aire estaba cargado de tensión. Su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había sucedido en las últimas horas, la discusión con Jennifer, las imágenes de ella con Didi, el arresto inesperado y ahora esta extraña acusación de un altercado. Todo le parecía surrealista,
como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Ben se acomodó en la incómoda silla de metal, intentando encontrar una posición que al menos le ofreciera algo de confort físico, ya que emocionalmente estaba completamente sobrepasado. Su mirada se perdió por un momento en las paredes grises y desnudas de la sala, iluminadas solo por una fría luz fluorescente que le daba al lugar un aspecto aún más desolador. En una esquina había un espejo, de esos que solo pueden significar una cosa: alguien lo estaba observando desde el otro lado. La sensación de estar siendo vigilado no era nueva para él, ya que había vivido bajo el escrutinio público durante décadas. Pero en ese momento, todo se sentía diferente. No era solo la atención de los medios o la especulación de los fans, esta vez estaba bajo el ojo crítico de la ley, y eso le provocaba una ansiedad que nunca antes había experimentado. Ben estaba acostumbrado a manejar rumores, a desmentir historias en entrevistas, incluso a reírse de las extravagancias que se publicaban sobre su vida privada. Pero una acusación real, una acusación que implicaba violencia, lo hacía sentir atrapado. El reloj en la pared hacía un ruido monótono, marcando el paso del tiempo con cada segundo que transcurría. Aunque su mente estaba llena de pensamientos caóticos, el constante tic-tac parecía amplificar el vacío que sentía en su estómago. Pensó de nuevo en Jennifer, en cómo había tratado de tranquilizarlo por teléfono, asegurándole que no había nada de qué preocuparse. Pero las imágenes, esas malditas imágenes, seguían atormentándolo. Había algo en la relación entre Jennifer y Didi que lo incomodaba profundamente. Sabía que habían tenido un romance tumultuoso en el pasado, lleno de altibajos, pero siempre había confiado en Jennifer cuando ella le aseguraba que todo eso había quedado atrás. Sin embargo, las viejas heridas, combinadas con la constante presión de estar en el foco público, hacían que le resultara difícil confiar por completo. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué Didi reaparecía en sus vidas cuando ellos estaban intentando construir algo juntos, después de tantos años? De repente, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. Era uno de los oficiales que lo había detenido. El hombre se acercó lentamente, sin sentarse, y le dirigió una mirada fría y profesional. El oficial tenía el rostro agotado, como alguien que había pasado demasiadas noches de trabajo arduo, y parecía más interesado en cumplir con su deber que en la fama de la persona a la que tenía enfrente. Señor Affleck, dijo el oficial con voz grave, parece que tenemos algunas preguntas más para usted. Ben lo miró, intentando mantener la calma. Ya les dije, no sé de qué me están acusando. No he tenido ninguna discusión con nadie ni he estado involucrado en ningún altercado. El oficial asintió, pero sus ojos reflejaban una sombra de escepticismo. Eso es lo que dice, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay testigos que afirman haberlo visto cerca de la escena, y necesitamos más detalles para aclarar lo sucedido. ¿Qué escena? Ni siquiera sé de qué lugar están hablando, replicó Ben, inclinándose hacia adelante, su frustración empezaba a desbordarse. He estado solo, trabajando, tratando de alejarme de todo este circo mediático. El oficial permaneció en silencio por un momento, evaluando las palabras de Ben. Luego sacó una libreta de su bolsillo y comenzó a leer algo en voz baja. La propiedad en cuestión es una casa en las colinas, a unos pocos kilómetros de aquí. Algunos testigos afirman que hubo una discusión acalorada entre un hombre que coincide con su descripción y otra persona no identificada. El ruido y la tensión atrajeron la atención de los vecinos, quienes llamaron a la policía. Ben frunció el ceño. ¿Una casa en las colinas? Vivo aquí, pero no he hablado con nadie hoy, y mucho menos he tenido una discusión. Esto no tiene ningún sentido. El oficial lo miró fijamente, evaluando cada palabra que salía de la boca de Ben. Señor Affleck, estamos revisando todo lo que tenemos. Entiendo que esta situación es incómoda, pero hasta que tengamos más claridad, le pedimos que coopere. Ben se dejó caer nuevamente en la silla, sintiendo como su paciencia se agotaba rápidamente. Quiero hablar con mi abogado. El oficial asintió. Ya lo hemos contactado. Está en camino. La idea de que su abogado estuviera viniendo le proporcionó un pequeño alivio, pero la sensación de impotencia persistía. Todo esto parecía tan absurdo, tan fuera de lugar. No podía dejar de pensar en cómo esta situación no solo afectaba su reputación, sino también su relación con Jennifer, que ya estaba pendiendo de un hilo tras los eventos del día. Mientras el oficial salía de la sala, Ben volvió a quedarse solo con sus pensamientos. Las imágenes de Jennifer y Didi volvieron a aparecer en su mente, esta vez acompañadas de una serie de preguntas que no podía dejar de hacerse. ¿Y si Jennifer realmente había estado viendo a Didi a sus espaldas?
¿Y si todo esto no era más que la culminación de un engaño que él no había sido capaz de detectar? Recordó la primera vez que conoció a Jennifer. Fue en 2002, durante el rodaje de Giggle. Aunque la película fue un desastre tanto en taquilla como en críticas, su romance floreció en medio del caos. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. A los ojos del mundo, eran una de las parejas más poderosas y glamorosas de Hollywood. Sin embargo, la presión de los medios y las expectativas del público los fueron desgastando, y eventualmente, siguieron caminos separados. Años después, sus vidas los llevaron por trayectorias diferentes. Jennifer se casó con Marc Anthony, mientras que Ben tuvo su relación con Jennifer Garner. Ambos formaron familias, tuvieron hijos, y vivieron vidas aparentemente alejadas el uno del otro. Pero el destino, con su manera peculiar de operar, los volvió a reunir. Lo que había comenzado como una simple amistad renovada se convirtió nuevamente en una historia de amor que capturó la atención del mundo entero. La reaparición de Jennifer en su vida fue como una segunda oportunidad para ambos, una oportunidad para enmendar los errores del pasado. Pero ahora, mirando hacia atrás, Ben no podía evitar preguntarse si habían cometido un error al intentarlo de nuevo. El amor siempre fue complicado, y cuando dos personas con un pasado tan turbulento como el suyo decidían reunirse, era inevitable que las viejas cicatrices volvieran a abrirse. Pero esta vez había más en juego, no solo eran ellos dos, sino también sus hijos, sus carreras, y sus reputaciones. Ben cerró los ojos y trató de respirar profundamente, buscando un momento de paz en medio del caos que lo rodeaba. Sabía que las cosas eventualmente se resolverían, pero el daño ya estaba hecho. La prensa ya estaba especulando sobre su arresto, sobre el escándalo con Jennifer y Didi, y sobre lo que esto significaba para su relación. Y aunque no quisiera admitirlo, Ben sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. No olvides suscribirte a Chisme de Famosos, donde siempre te traemos lo último del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo.